Bienvenidos amigos del grupo Aguindauto. En esta ocasión vamos a hablar de finanzas, pero de un tema especial que nosotros le hemos puesto SES, Seguimiento Económico Financiero. Voy a explicar en unos instantes cómo funciona, qué utilidad tiene y si es importante o no tenerlo para el mundo del taller. El origen del sistema SES es que a través de darnos cuenta de la cantidad de inversiones que tienen que hacer los talleres, no solo en formación, sino en maquinaria, renovaciones de software técnico, o sea, hay un conglomerado, una suerte de inversiones que deben de hacer cada año, debido a las injerencias del sector, que es muy complicado el poder saber realmente si le estamos sacando la rentabilidad que deberíamos o no a cada elemento. Esto es una cosa que nos dimos cuenta en su día y pensamos de qué manera sencilla podríamos hacer una aplicación que incluso los talleres mismos se pudieran hacer de una manera sencilla para poder tener estos datos reales a final del año de saber si las máquinas, los softwares que tenemos y lo que facturamos es más o menos lo que esperamos o no, con el fin de poder tomar una decisión de renovación o no en el siguiente periodo, en el siguiente año. Entonces el origen era un poco esto, ¿no? Detectar que no se sabe si lo que estoy facturando debería de ser, no sé si la máquina que he comprado lo rentable que debería de ser, no sé si el software que cada año tengo que renovar es lo rentable que debería de ser, los otros programas técnicos que estoy usando no sé si dan la rentabilidad que deberían dar. Son preguntas que veíamos que se hacían en los talleres y es muy normal y muy loable que se hagan porque, bueno, no es fácil o no había hasta entonces una manera muy fácil de saberlo, es sencillamente por la intuición, no había otra. Si ves que algo lo usas mucho, que es evidente que te está siendo rentable, pero como tienes tantos elementos ya, pues bueno, una manera era crear un sistema que cada uno, ya lo digo, se podía hacer, donde pudiera tener reflejados pues una serie de fenómenos, de rendimientos y de uso de las máquinas que tiene invertidas en su taller. Esta es una de las preguntas que respondía exclusivo. Bueno, nosotros no habíamos visto nada, porque si no, oye, pues no lo hubiéramos hecho, que bueno, fuera tan sencillo y que nos pudiera dar algunos parámetros que son básicos, ¿no? Y vamos a explicar un poco también cuáles son las bases de cálculo para poderlo controlar. Además de otras maneras, nosotros con el sistema SES al final veréis un pequeñito cuadro de mando, hemos hecho una pequeña muestra. Un cuadro de mando es una hoja de cálculo con varios datos que son de interés que enseguida veréis y cómo del balance de explotación, cómo podemos también extraer información del sistema SES para enviarla al balance de explotación o cuenta de pérdidas y ganancias. Hay que hacerse una hoja de Excel, si se puede, es la herramienta más usada y nosotros podemos ayudarlos a implantar o si conocéis a alguna persona que tiene sabe o fácil manejo con la hoja de cálculo, pues os podrá diseñar un poco cuál es nuestra propuesta. Entonces vamos a empezar un poco a hablar de una serie de datos que todos los talleres tienen, absolutamente todos, y vamos a ir por partes. Lo primero es que bajo mi punto de vista, cualquier técnico, cualquier mecánico, bajo mi punto de vista, no es un gasto. Esto ya, vamos a empezar a cambiar un poco esta visión, porque luego entenderemos un poco por qué. Para mí es una inversión. ¿Esto qué significa? ¿Por qué? Porque es la persona que tiene una incidencia directa con la facturación o el resultado mensual del taller, porque si él no estuviera no se facturaría en horas, si no tuviéramos técnicos, evidentemente, ¿de dónde salen las horas que facturamos? Evidentemente de los técnicos, con lo cual para mí es una inversión. ¿Por qué? Porque hay un resultado directo, o sea, depende de las horas que se facturen, depende de los gastos que tengamos, así habrá un resultado más positivo o más negativo. Lógicamente, si yo tengo la suerte de poder facturar 8 horas diarias, que podría ser un objetivo, no es fácil, pero podría serlo, no es lo mismo que facturar 4, pero sí que la inversión en esa persona me cuesta lo mismo, con lo cual una medida de cálculo podría ser, pues esta persona ha facturado este mes 100 horas, su coste de salario es X, su coste de seguridad social es X, con lo cual el margen bruto de la mano de obra o resultado sería este, con lo cual esto es una pista para daros cuenta por qué en el sistema SES lo primero que ponemos son horas. ¿A qué nos referimos con esto?
hemos de hacer una hojita un poco más compleja que esta. Esto es un poco una cápsula, una aproximación de lo que es, de cálculo donde tengamos horas y personas. Cada persona, si trabaja más de un técnico en nuestro taller, cada persona deberá tener su propia hoja de seguimiento y además será diario. Realmente el rellenar los datos no cuesta más de 3-5 minutos diarios, y se puede hacer, y además las satisfacciones que da después tener estos datos son muy importantes. Si ya tenéis un programa que ya lleva la gestión de la facturación en horas, pues no hace falta que este parámetro lo pongáis, Lo digo porque hay gente que ya tiene programas donde se introducen las horas que facturan cada día o las cuenta y así pues bueno, ellos pueden ver las medidas. En caso de que no lo tengáis, pues imaginemos que tenemos dos mecánicos, uno tendría una hoja, otro otra de cálculo y pondríamos cada día, cuando acaba el día, las horas que va a facturar. Eso no significa que se hayan facturado, a lo mejor el que no las ha facturado, pero mañana se facturarán todas. Pero bueno, de las que he hecho hoy, ¿cuántas voy a facturar? Este era el kit de la cuestión. Entonces yo en el lunes pondría horas de, por ejemplo, Manolito, que sería mi técnico 1, por los partes que me ha entregado se van a facturar 4 horas de la jornada que ha hecho hoy. Mi objetivo, que es la columna que tengo al lado, sería el de facturar 8 horas diarias, con lo cual, ¿tengo desviación o no? La tengo, la coloco al lado. Esto sería realmente un dato que necesitamos y es básico cada día, porque además, si nosotros cada semana vemos la producción, sabemos las horas que se han facturado, por técnico y por semana, también tenemos una idea mucho más real de por dónde va nuestro negocio y es objetiva. Con lo cual, las decisiones que vayamos a ir tomando serán basadas en datos reales y objetivos. Si no lo tenemos, pues un poco que no sabemos por dónde navegamos. Es una manera sencilla de tenerlo aquí. Haríamos lo mismo el martes, haríamos lo mismo el miércoles y así, viernes y sábado, en caso de que seáis un taller que trabaja los sábados. Esto es muy sencillo, lo veis, no tiene ninguna complicación, no hace falta ser un técnico, ni contable, ni financiero para saber hacer esto. Si vamos más abajo, hay una parte que a mí es la que más me interesa, que yo creo esta sí que la debería usar todo el mundo, que sería la de maquinaria. Yo tengo una serie de máquinas que he adquirido en mi taller que son inversiones. Son inversiones porque gracias a ella puedo facturar, o debería de ser así. Una máquina que no sirva y yo no facture nada gracias a ella, dejará de ser realmente para nosotros una inversión porque se ha convertido en un gasto. Y lo que no queremos son gastos. Queremos inversiones que aporten rentabilidad. Con lo cual, en esta misma hoja pondríamos la lista de la maquinaria, una debajo de otra, que tenemos disponible en nuestro taller, así como la lista de los softwares que hemos comprado, que tenemos también en inversión, uno debajo del otro. Aquí podéis ver el ejemplo que estoy ilustrando en la pantalla. Fijaros que también es muy sencillo, es colocar las máquinas que tengo, los softwares que tengo comprados, así sean 2, 4 o 17. ¿Y cuál es mi propuesta? Mi propuesta es la siguiente: el que usa las máquinas y los software es el técnico, con lo cual es el técnico quien, cuando acabe la jornada, o sea, podría plegar, por ejemplo, acabar 5 minutos antes, esto no sería una propuesta descabellada, decir, bueno, yo he usado esta máquina, le pongo 1 y me ha sido efectiva. Si yo he usado una máquina o un software y no me ha sido efectivo, es un ejemplo, he puesto una máquina de diagnosis de las que tengo y no me ha servido para nada, no pondré que he usado esa máquina, no pondré nada. Solo pondré un 1 en la columna al lado en aquella máquina que he usado y ha sido efectiva. Quiere decir, yo he puesto la máquina de diagnosis, la he enchufado, en el coche me ha dado un código de avería, gracias a esa información que me ha dado la máquina, yo he podido reparar, he tenido que invertir menos horas o lo que sea, esa máquina me ha sido rentable, pues muy bien, le colocaremos un 1 porque el lunes se ha usado y ha sido fructífera. Lo mismo haríamos cada día de la semana, porque cada día usamos alguna máquina u otra. Con el software, ¿qué pasa? Pasa lo mismo, evidentemente. Si yo tengo contratado una avería resueltas, o tengo contratado un Hines Pro, o tengo contratado un Autodata, también quiero saber
si son rentables o no. Y no tenemos otra manera de hacerlo que de esta manera, porque es por número de usos con efectividad real. Si yo he usado el lunes averías resueltas para buscar una avería y estaba, y me ha ayudado en el proceso, colocaré un 1 en el lunes al lado de averías resueltas, si no, no pondré nada. Lo mismo haremos con los demás softwares que tengamos, ya como he comentado antes, ya sean software de otro tipo, de extracción de diagramas de eléctricos o de despiece, etcétera, etcétera. Cuando usemos ese software y sea efectivo, siempre pondremos un 1 al lado del software y del día que salga usado con efectividad. Es una pequeña píldora lo que estoy explicando, pero yo creo que ya os estoy dando una pequeña pista, ¿verdad? Con esto yo al final hemos desarrollado también un software que nos da la foto de toda la maquinaria, el número de usos efectivos que he tenido por semana, por mes y por año, tanto en maquinaria como en software. ¿Esto qué quiere decir? Que yo cuando tenga que tomar la decisión a final de año, a través de unos gráficos y unas estadísticas, solo echando un vistazo, sabré cuál es la máquina que me ha sido más rentable, cuál es el software que me ha sido más rentable, cuáles han sido mediocres, que bueno, no se sabe a lo mejor por el número de usos que me han salido, a lo mejor me tengo que cuestionar si repetir o no la inversión o darle una oportunidad o no, o bueno, al final nos ayuda a tomar estrategias y decisiones también basadas en información real. Y tiene todo el sentido. Al final, la contabilidad o la administración también tiene una muy gran parte de sentido común. Solo necesitamos que nos ayuden a saber cómo gestionar y cómo identificar los datos y los fenómenos que van sucediendo al día a día en nuestro taller. Espero que esta información os haya servido de algo. Siempre podéis poneros en contacto con nosotros para cualquier duda. Muchas gracias por escucharme y nos vemos a la siguiente.